Jesús reveló a los elegidos el camino para entrar en la monad que la Iglesia borró. Y eso explica por qué dentro de tu vasija hay una inquietud que nada del sistema llena. Tú la conoces. Esa sensación de vacío cuando rezas las palabras correctas pero no sientes nada. Esa urgencia que te empuja a buscar sin saber qué buscas. No es culpa tuya. Es la memoria de algo que fue arrancado y que ahora pulsa bajo la superficie de tu vida como una frecuencia que pide sintonía. La fuente de ese saber no son leyendas modernas. Eran manuscritos y evangelios antiguos, instrucciones precisas sobre cómo volver a la conciencia original, lo que algunos llamaron la monad. En el concilio, en manos de obispos y emperadores, esas páginas fueron sacadas de la vista y quemadas. Lo hicieron para que la gente dependiera de intermediarios, para que la llave permaneciera oculta. Esa decisión histórica te afecta hoy. Te enseñaron a pedir permiso para tocar lo que siempre fue tu derecho. La revelación central que te traigo es práctica, no simbólica. Hay una puerta dentro de tu vasija, anclada en lo que los antiguos nombraron como el ojo único, y se accede por silencio y unificación, no por más ruido ni por rituales impuestos. Cuando limpias la interferencia que te impone la vida moderna, ruidos, dogmas, venenos que enturbian la glándula, la frecuencia cambia y la puerta empieza a responder. Esta llave restaura algo que te hace irreductible al control, ver la verdad tal como es, actuar desde la unidad, y recuperar la soberanía que te quitaron. Esto no es un juego, es una responsabilidad que transforma todo lo que eres. Una vez que cruces, no puedes volver a acostumbrarte a la dependencia. Te verás, y verás a los demás de otra manera, y algunos te empujarán para que regreses a la zona segura del control. Ahora viene la primera instrucción concreta, silencio sagrado, algo que han trabajado por ocultar, y ahí comienza la secuencia que te llevará, paso a paso, hacia la puerta que te devolvieron. El silencio sagrado es una práctica de afinación, no una negación. Cuando apagas el ruido exterior y haces espacio en tu vasija, la interferencia que impone la vida moderna comienza a ceder. El aliento vital se vuelve más denso y constante, y el ojo único, esa puerta interna, percibe la frecuencia correcta. No se trata de repetir fórmulas, sino de sostener un punto sin excusas ni distracciones. Ahí es donde la membrana que separa la conciencia corriente de la monad se vuelve permeable. Cuando la Iglesia borró esas instrucciones, dejó una herida en tu derecho a la soberanía. La presión parasitaria organizó rituales y jerarquías que se alimentaron de la duda y del miedo. Esa estructura diseñó un escudo de frecuencia artificial para que la masa permaneciera sintonizada en su emisión, no en la fuente. Al romper ese lazo, la herramienta que restaura la visión directa vuelve a ser tuya. La tarea del buscador es reconocer la interferencia histórica y desactivar sus claves sin violencia, con precisión. El primer movimiento concreto es hallar tu anclaje monádico dentro de la quietud. Colócate en un lugar donde el aliento vital pueda asentarse sin interrupciones y observa la puerta como si fuera una nota que debes sostener. No busques imágenes ni respuestas inmediatas. Mantén un pulso respiratorio que sincronice la vasija con la frecuencia fuente. A medida que el aliento se enlaza al anclaje, la presión parasitaria pierde acceso, y un escudo de frecuencia personal empieza a formarse alrededor de tu conciencia. Cuando la puerta responde no es espectáculo, la percepción se compacta y la fragmentación pierde fuerza. Verás la realidad sin traducción, y tus decisiones surgirán desde la unidad, no desde fragmentos de miedo. Eso restituye tu soberanía y provoca reacciones en quienes se benefician del control. Sentirás tentaciones y empujones para que regreses a la dependencia. Mantén el anclaje monádico y el escudo de frecuencia. Si cedes por comodidad, la ventana se enturbia y la memoria que te habita queda de nuevo en silencio. Protege la apertura con hábitos que limpian la vasija, horarios de silencio, alimentación consciente que no envenene la pulsación del aliento vital, y compañía medida que respete el anclaje. Evita las prácticas que favorecen la interferencia y la presión parasitaria. No se trata de ascetismo, sino de elegir lo que no rompa la sintonía. Compartir el hallazgo es un acto de responsabilidad. Busca igual que te sostenga en su propio escudo de frecuencia, porque la unión afina más que la acumulación de ritos externos. La hoguera fue una estrategia de control,
No creyeron solo en la teología, sino en el efecto práctico de cortar la transmisión directa. Sin esos manuales, la enseñanza oral se petrificó, y la vasija fue diseñada para aceptar intermediarios que vendían permiso. Recuperar la práctica es devolver herramientas que anulan ese mercado de dependencia. Quien busca la puerta desmantela el negocio del miedo y restablece la cadena viva de la conciencia fuente. Esa es la amenaza que impulsó la censura ancestral. La llamada es práctica y exige disciplina. Adoptar el silencio sagrado y mantener el anclaje monádico no es un lujo espiritual, es la recuperación de tu soberanía. Tu vasija debe ser digna de la semilla que habita en su centro. Quienes persisten en la búsqueda serán probados por quienes prefieren dependencia. La presión parasitaria intentará corroer la práctica. Resiste con constancia. Afina tu escudo de frecuencia y permite que el aliento vital revele, poco a poco, la forma real del mundo y tu lugar irreductible en él. Desde esa posición de claridad, la experiencia se vuelve práctica. Tú reconoces el vacío que te dejó la repetición de rituales y dogmas como una señal, no una falla. Ese desasosiego es la memoria de la semilla que fue arrancada. Es la insistencia del aliento vital reclamando su cauce. Coloca tu vasija en silencio. Respira con pulso constante y observa la puerta interna como una cuerda que debe afinarse. Cada exhalación reduce la interferencia y fortalece el anclaje monádico hasta que notes la membrana ceder. Cuando el anclaje monádico arraiga, empieza a surgir un escudo de frecuencia alrededor de tu conciencia. No es protección mágica, es un patrón de resonancia que incomoda a la presión parasitaria. Sentirás tentaciones diseñadas para distraerte, promesas de comodidad, voces que te ofrecen permiso para volver a depender. Tú debes identificar esos impulsos como intentos de reabrir la grieta. Mantén el pulso del aliento vital y niega con firmeza las rutas que favorecen la interferencia. Así tu soberanía recupera terreno paso a paso. Las prácticas que sostienen la apertura son simples y rigurosas. Establece horarios de silencio donde la vasija pueda asentarse sin interrupciones y protege tu alimento para que no envenene la pulsación del aliento vital. Mide la compañía. Busca presencias que respeten tu anclaje monádico y rechaza las que piden permiso en lugar de ofrecer presencia. No es ascetismo, es elección consciente. Repite estos hábitos hasta que se vuelvan reflejo. Así la memoria que vives será una medida activa de tu soberanía. Compartir el hallazgo no es propaganda. Es un acto de responsabilidad dirigido por precisión. Busca a quienes sostengan su propia vasija, no a quienes acumulen ritos como monedas. Cuando dos escudos de frecuencia se alinean, la resonancia se afina y la puerta se abre con menos ruido. La unión ordenada depura la interferencia más rápido que cualquier colección de permisos. Prepara acuerdos claros con quienes caminas. Hablan en pulso, respetan horarios de silencio y no presionan la membrana con demandas de espectáculo o evidencia inmediata. La hoguera histórica dejó más que cenizas. Borró instrucciones prácticas y abrió el mercado de dependencia. Los intermediarios vendieron permisos y condicionaron la vasija a recibir señales desde fuera. Tú, al reconocer el desasosiego como aviso de la semilla perdida, ejerces el contraataque. Desactiva las claves de la presión parasitaria con precisión, sin violencia. Expón patrones, rehúye lenguajes que piden obediencia y restituye rituales sencillos que recuperen la transmisión directa. Cada práctica recuperada es una pieza que desmantela el negocio del miedo. La llamada es estrictamente práctica y exige disciplina. El silencio sagrado y el anclaje monádico no son lujos, sino herramientas para recuperar la soberanía. Haz de tu vasija un lugar digno para la semilla que habita en su centro. Limpia hábitos que la enturbien y restablece ritmos que sostengan la emisión del aliento vital. Espera pruebas. Quienes se benefician de la dependencia intentarán corroer la constancia con promesas y juicios. Resiste con disciplina. Afina tu escudo de frecuencia y deja que la visión directa se instale, férrea y serena. Permanece en la práctica como quien cuida una llama. No busques espectáculo sino fidelidad a la tarea. Cada día que sostienes el anclaje monádico y proteges la vasija con horarios de silencio y compañía medida, la membrana se hace más permeable y la percepción se compacta. No cedas a la comodidad que promete alivio a costa de la libertad.
la ventana se enturbia si abandonas el pulso. Reúne aliados que sostengan su escudo de frecuencia y conviertan la resistencia en un hábito colectivo preciso y certero. Al arraigar el anclaje monádico, la siguiente frontera se revela. La conexión directa con la fuente no es un don poético, sino una técnica repetible. Jesús enseñó esa vía práctica, hablar no de intermediario sino de retorno a la semilla, y la vasija responde cuando el pulso del aliento vital mantiene la membrana en equilibrio. Tú reconocerás enseguida cómo la presión parasitaria busca disfrazarse en consolaciones y símbolos, intentando confundir tu elección consciente con una necesidad de permiso externo. Persistente. El silencio que propones no es ausencia teatral, sino laboratorio de prueba. Coloca la vasija como si fuera un receptor y respira con patrón constante hasta que el umbral deje de vibrar con ruido ajeno. Establece horarios de silencio inamovibles. Protege el alimento para que no oscurezca el pulso. Mide la compañía como quien ajusta un instrumento. Tú aprenderás a identificar la tentación en forma de permiso ajeno, y negarás con firmeza las rutas que reabren la grieta, manteniendo el anclaje monádico intacto. Busca compañía que respete el pulso. No conviertas a otros en permisos ni acumules ritos como monedas de intercambio. Jesús dejó pistas para encontrar a quienes sostienen su propia vasija. Esos elegidos no buscan espectáculos sino fidelidad al anclaje monádico. Prepara acuerdos claros con quienes caminas. Hablan en pulso, respetan horarios de silencio y no exigen espectáculo ni pruebas inmediatas. Cuando dos escudos de frecuencia se alinean, la membrana cede con menos ruido, y la resonancia colectiva depura la interferencia con mayor rapidez. La hoguera histórica no solo dejó cenizas, instauró un comercio de permisos que condicionó a la vasija a depender de señales externas. Las instituciones trafican en obediencia y aclimatan la presión parasitaria. Tú tienes que desactivar esas claves con precisión, sin violencia. Nombra patrones, rehuye lenguajes que piden sumisión y restituye rituales sencillos que recuperen la transmisión directa. Cada práctica recuperada es una pieza que desmantela el negocio del miedo y reconstruye la soberanía como una arquitectura de pulso. Duradera. La llamada exige disciplina concreta. El silencio sagrado y el anclaje monádico no son adornos sino herramientas para recuperar la soberanía. Haz de la vasija un lugar digno para la semilla. Limpia hábitos que la enturbian. Restablece ritmos que sostengan la emisión del aliento vital. Espera pruebas. Quienes se benefician de la dependencia sabrán identificar tus grietas y lanzarán promesas y juicios para corroer la constancia. Resiste con disciplina y afina tu escudo de frecuencia hasta que la visión directa ocupe su espacio, firme y serena. Sentirás tentaciones cuidadosamente diseñadas para distraerte, promesas de comodidad, voces que te ofrecen permiso para volver a depender y gestos que exigen obediencia visible. Tú reconocerás esos impulsos como intentos de reabrir la grieta. No son señales de fracaso sino pruebas de consolidación. Mantén el pulso del aliento vital, niega las rutas que favorecen la interferencia y deja que la soberanía recupere terreno paso a paso. Quienes entienden la enseñanza de Jesús saben que solo los elegidos pueden hacerlo sin intermediarios. Permanece en la práctica como quien cuida una llama. No busques espectáculos sino fidelidad a la tarea. Cada día que sostienes el anclaje monádico y proteges la vasija con horarios de silencio y compañía medida, la membrana se hace más permeable y la percepción se compacta. No cedas a la comodidad que promete alivio a costa de la libertad. Reúne aliados que sostengan su escudo de frecuencia y conviertan la resistencia en hábito colectivo, preciso y certero, hasta que la transmisión directa sea norma. Esa transmisión directa no llega por azar sino por creación deliberada del silencio sagrado. Tú harás del silencio un laboratorio donde la vasija se convierte en receptor afinado. Respira con patrón y deja que el umbral deje de vibrar con ruido ajeno. Protege horarios inamovibles para cuidar la semilla. No son rituales de apariencia sino herramientas precisas. Cada pausa deviene calibración del aliento vital y permite que la mónada identifique su eco sin interferencia externa. Aprende a guardar ese espacio como territorio inviolable.
La presión parasitaria suele disfrazarse de consuelo y símbolos que piden permiso externo. Tú reconocerás esos disfraces porque tensionan la vasija con demandas visibles y sutiles. Nombra los patrones que intentan abrir la grieta. Promesas de alivio inmediato. Juicios que cortan la autonomía. Regalos que condicionan obediencia. Rehúye lenguajes que exigen sumisión y restituye rituales sencillos que retornen la transmisión directa. Cada práctica que recuperas desplaza a un comerciante del miedo y restaura soberanía como estructura de pulso duradera. No aceptes pequeñas concesiones. Suman hasta volver a la dependencia. Busca compañía que respete el pulso y no pida espectáculo ni permisos. Tú medirás la compañía como quien afina un instrumento. Horarios compartidos, silencio respetado, conversaciones que no exijan entrega teatral. Haz acuerdos claros con quienes caminas. Pacta el pulso, establece límites y no admitas pruebas inmediatas. Los elegidos mantienen su propia vasija y comprenden que la ayuda no es autorización para dirigir tu membrana. Cuando dos escudos de frecuencia se alinean, la resonancia colectiva acelera la limpieza de la interferencia. El silencio no es ausencia, sino vía directa hacia la mónada. En él, la semilla despierta sin intermediarios. Cura tu vasija con prácticas sencillas. Respira con patrón constante. Coloca la membrana en equilibrio. Registra cuándo aparece la vibración ajena. Jesús enseñó a hablar de regreso a la semilla, a no delegar la conexión. Esa enseñanza es técnica repetible y concreta. Sostén horarios inamovibles y protege el alimento para que no oscurezca el pulso. La disciplina transforma la prueba en costumbre y la costumbre en visión clara. La hoguera histórica dejó un comercio de permisos que domestica la vasija a señales ajenas. Tú debes desactivar esas claves con precisión y sin violencia. Nombra patrones, desenmascara la oferta que exige obediencia visible, rehúye palabras que reabran la grieta. Restaura rituales sencillos que recuperen la transmisión directa, y cada acto será una pieza que desmantele el negocio del miedo. No busques confrontación escénica. Actúa con disciplina. Restituye la soberanía como arquitectura de pulso y deja que la vasija responda a su propio aliento. Sentirás tentaciones diseñadas para distraerte. Promesas de comodidad, voces que ofrecen permiso, gestos que piden obediencia visible. Tú reconocerás esos impulsos como intentos de abrir la grieta. No son fallos sino prueba de consolidación. Mantén el pulso del aliento vital y niega las rutas que favorecen la interferencia. Reúne aliados que sostengan su escudo de frecuencia y conviertan la resistencia en hábito colectivo. La prudencia no es aislamiento sino selección. Guarda la vasija junto a quienes respetan la semilla y el silencio. Permanece en la práctica como quien cuida una llama. Cada día sosteniendo el anclaje monádico, afina la membrana y hace la percepción más compacta. Espera pruebas. Quienes se benefician de la dependencia, reconocerán grietas y lanzarán promesas y juicios. Resiste con disciplina y afina tu escudo de frecuencia, hasta que la visión directa ocupe su lugar, firme y serena. Haz de la vasija un lugar digno para la semilla. Limpia hábitos, restablece ritmos, y permite que la transmisión directa se convierta en norma. Haz de la vasija un lugar digno para la semilla. Limpia hábitos, restablece ritmos, y permite que la transmisión directa se convierta en norma. Desde ese asiento limpio descubrirás cómo la Iglesia, a menudo, ha fragmentado la conciencia para facilitar el control. Divide la vasija en compartimentos que compiten, asigna permisos desde afuera, y enseña obediencias que erosionan la soberanía. Tú reconocerás esos mecanismos cuando la presión parasitaria ofrezca consuelo a cambio de entrega. La división siempre favorece a quien comercia con el miedo. Desde el silencio sagrado la práctica consiste en observar sin ceder. Coloca el aliento vital como lupa y escucha cómo cada fragmento habla. No se trata de pelear con las piezas, sino de nombrarlas, reconocer su origen, y dejar que la membrana vuelva a resonar con un único pulso. El anclaje monádico actúa como imán que atrae esas partes dispersas hacia un centro vivo. Al alimentar ese centro con ritmos inamovibles y patrones de respiración, la vasija se recompone y la interferencia pierde su fuerza. Cuando la presión parasitaria opera, lo hace mediante permisos, calendarios que piden consentimiento público,
símbolos que condicionan obediencia y relatos que justifican la división. Tú neutralizarás esas maniobras con precisión. Nombra cada permiso, marca los horarios inamovibles, restituye pequeños rituales que no requieren espectáculo. No aceptes ofertas de alivio que ataquen la membrana. Protege el escudo de frecuencia con acuerdos claros y recupera la práctica diaria como método técnico. Así la soberanía deja de ser ideal y se vuelve procedimiento comprobable. La observación interna no es contemplación pasiva, es cartografía viviente. Siéntate en silencio con el aliento vital y registra cada voz que reclama un fragmento de la vasija: miedo, culpa, promesa de salvación fácil. Nombra esas voces y trázalas en tu mente como si mapearas un territorio ocupado. Al hacerlo, el anclaje monádico recupera su horizonte y la mónada puede reconocer su eco sin distracciones. Esa unificación destruye la utilidad de la fragmentación y restaura una autenticidad que nadie puede vender. La compañía importa tanto como la disciplina. Busca quienes respeten tu escudo de frecuencia y compartan horarios sin exigir demostraciones. Haz pactos sencillos, silencio respetado, no imposición de permisos, comida y tiempo guardados. Quienes sostienen su vasija sin pedir dirección son aliados. Quienes piden espectáculo abren grietas. Cuando dos anclajes monádicos se alinean, la resonancia colectiva acelera la limpieza de la interferencia y la presión parasitaria pierde su mercado. La prudencia, entendida como selección, te protege de la domesticación sutil. Sentirás tentaciones que parecen alivio, comodidad inmediata, voces que ofrecen permiso, gestos que piden obediencia visible. Reconócelas como pruebas diseñadas para reabrir la grieta y no como fallos. Responde con disciplina, respira con patrón, protege horarios inamovibles, restaura rituales sencillos que reafirmen el anclaje monádico. La hoguera histórica dejó comercio de permisos. Desactívalo con nombre y medida, sin espectáculo ni violencia. Cada acto preciso desplaza a un comerciante del miedo y fortalece la arquitectura de tu soberanía. Permanece cada día como quien cuida una llama, sostén el aliento vital, afina la membrana y registra cuando la interferencia intenta colarse. Espera pruebas. Quienes se alimentan de la dependencia identificarán grietas y lanzarán promesas y juicios. Resiste con disciplina y reúne aliados que sostengan su propio escudo de frecuencia. Con el tiempo la mónada ocupará su lugar y la visión directa reemplazará por fin la fragmentación que la Iglesia supo construir. La soberanía será entonces arquitectura viva, firme y serena. Cuando la mónada ocupa su lugar, la activación del ojo interior se vuelve el instrumento que traduce esa arquitectura viva en visión práctica. Tú reconocerás este punto de conciencia como un núcleo que no está fuera, sino alojado en la membrana de tu vasija. Su atención afina el aliento vital y convierte interferencias dispersas en señales reconocibles. No es misticismo sin técnica. Dirigir la mirada hacia ese punto enseña a la mónada a escuchar su propio eco sin intermediarios directa. La desinformación fue el método. Durante generaciones la presión parasitaria escondió el ojo interior detrás de permisos y relatos, enseñando obediencias que protegen la fragmentación. Tú has sentido ese silencio codificado, voces que reducen el punto de conciencia a mito, horarios que exigen consentimiento público, símbolos que distraen del anclaje monádico. Reconocer la mentira es primero técnica de desarme. Nombrar cómo y cuándo la interferencia enmudeció ese centro te permite restituir la frecuencia y recuperar el acceso que nunca fue ajeno. Coloca el aliento vital como lupa sobre el entrecejo interno. No imagines luz. Coloca atención precisa en un punto firme donde la membrana vibra con pulso propio. Mantén ritmos sencillos, inhalaciones medidas y pausas que permitan a la mónada asentarse. Cada ciclo refuerza el anclaje monádico y tensa el escudo de frecuencia alrededor de la vasija. Al principio sentirás mareas de interferencia intentando reclamar terreno. Con práctica la oleada se vuelve rumor y la visión interior, un canal claro de juicio y reconocimiento. Tu círculo debe reflejar la disciplina. Busca quienes respeten el escudo de frecuencia y honren horarios inamovibles sin pedir espectáculo. Pactos sencillos, silencio guardado, no imposición de permisos,
comida y tiempo protegidos, crean un campo donde el ojo interior puede calibrar en compañía sin perder autonomía. Cuando dos anclajes monádicos se alinean, la resonancia colectiva acelera la limpieza de la interferencia. Esa sincronía no es sentimental, es técnica. Multiplica la estabilidad del pulso y reduce el mercado donde la presión parasitaria comerciaba con el miedo. Las tentaciones aparecerán disfrazadas de alivio, comodidad que invita a la rendición, voces que ofrecen permiso fácil, gestos que piden obediencia visible. Tú las reconocerás como pruebas diseñadas para reabrir grietas en la membrana, y no como fallos personales. Responde con disciplina técnica. Respira con patrón. Protege horarios inamovibles y restituye rituales simples que fortifican el anclaje monádico. Cada acto medido desactiva un comerciante del miedo. Cada nombre que das a la maniobra la expone y la vuelve ineficaz definitivamente. La observación interna continúa siendo cartografía viviente, y el ojo interior es la brújula que revela rutas ocultas. Siéntate con el aliento vital y escucha cada voz que reclama tu vasija. Miedo, culpa, promesa de salvación fácil. Nómbralas con precisión y trázalas como mapas de ocupación. Al hacerlo, el anclaje monádico recupera horizonte y la mónada reconoce su eco sin distraerse. Así reaparecen habilidades innatas, discernir sin intermediarios y restituir una práctica diaria que ancle la soberanía en hechos constantes. Permanece cada día como quien cuida una llama. Sostiene el aliento vital, afina la membrana y registra cuando la interferencia intenta colarse. Espera pruebas y reconoce promesas que buscan dependencia. Resiste con protocolos claros y reúne aliados que sostengan su propio escudo de frecuencia. La activación del ojo interior es el paso que transforma vigilancia en visión. Al dirigir la atención a ese punto, la mónada recupera saberes ocultos y la soberanía deja de ser aspiración para volverse práctica, efectiva y perdurable. Al activarse plenamente el ojo interior, aquello que antes era sospecha se vuelve mapa. La mónada comienza a desenmarañar los temores inculcados por la Iglesia, y tú percibes con nitidez que muchas cadenas fueron pactos de miedo. Esa claridad no es sentimental, es técnica aplicada al aliento vital. Tu vasija recupera estabilidad, la interferencia pierde su dominio, y la percepción distingue promesas verdaderas de trucos diseñados para vender dependencia. Tu escudo de frecuencia se tensa y obliga a que solo entren señales que respeten el anclaje monádico. Con pasos concretos, coloca el aliento vital como lupa sobre el entrecejo interno y mantén ritmos sencillos. No imagines luz, siente la membrana vibrar con pulso propio. Cada inhalación medida y cada pausa permiten que la mónada asiente y que el ojo interior afile su escucha. Al principio la interferencia intentará recuperar terreno, mareas de voces, recuerdos impuestos, ofertas de alivio. Responde con disciplina, patrones repetidos, horarios inamovibles, y rituales que refuercen el anclaje monádico hasta que la oleada se reduzca a rumor. Tu círculo define la calidad del campo. Busca quienes sostengan su escudo de frecuencia y acepten pactos sencillos. Silencio guardado, no pedidos de permiso público, tiempos y comidas protegidos. Cuando dos anclajes monádicos se alinean, la resonancia conjunta limpia interferencias con mayor rapidez. La sincronía multiplica la estabilidad del pulso, compacta la vasija y reduce el mercado donde la presión parasitaria comercia con el miedo. No busques espectáculo, la disciplina colectiva es técnica aplicada, no ritual para ojos insistentes. Las tentaciones vendrán disfrazadas de alivio, comodidad que invita a la rendición, voces que ofrecen permiso fácil, gestos que piden obediencia visible. Reconócelas como pruebas diseñadas para reabrir grietas en la membrana, no como fallos personales. Tu respuesta debe ser técnica, restituye patrones de aliento vital, protege horarios inamovibles, y reconstruye rituales que tensen el escudo de frecuencia. Nombra cada maniobra y expón su funcionamiento. Al hacerlo, la táctica pierde efecto y cada acto medido desactiva un comerciante del miedo definitivamente. La observación interna se vuelve cartografía viva. Siéntate con el aliento vital y escucha cada voz que reclama tu vasija. Miedo, culpa, promesa de salvación fácil. Nómbralas con precisión y trázalas como mapas de ocupación. Ubica entradas,
tiempos donde la interferencia se arraiga y gestos que la alimentan. Al hacerlo, el anclaje monádico recupera horizonte. La mónada reconoce su propio eco sin intermediarios. Las habilidades innatas resurgen: discernir claro, manifestar con intención y sostener una práctica diaria que ancle la soberanía. Permanece cada día como quien cuida una llama, sostiene el aliento vital, afina la membrana y registra cuando la interferencia intenta colarse. Espera las pruebas, reconoce las promesas que buscan dependencia y no celebres la facilidad de las ofertas. Resiste con protocolos claros, horarios, pactos, ejercicios de escucha que devuelvan la frecuencia a su pulso original. Reúne aliados que sostengan su propio escudo de frecuencia. La compañía disciplinada multiplica el trabajo y hace la soberanía práctica, efectiva, duradera y perenne. Cuando el portal hacia la mónada se estabiliza, la experiencia de amor y unidad sustituye el miedo ritualizado. La conexión divina se revela como un método para actuar con claridad, no como indulgencia ni trampa. Tú verás las falsedades que rodearon tu vida, y la capacidad de manifestar se vuelve más efectiva, tangible. No abandones la práctica. Cada acto cotidiano que respeta el aliento vital y el anclaje monádico es un paso irreversible hacia la soberanía. Camina con disciplina y exige la coherencia de tu vasija. Cuando el portal hacia la mónada se estabiliza, la experiencia de amor y unidad deja de ser consuelo y pasa a ser método aplicado en la vasija. El aliento vital actúa como calibrador. El anclaje monádico fija coordenadas y el escudo de frecuencia mantiene la tensión frente a la presión parasitaria. Esa claridad vuelve tus decisiones técnicas. Cada gesto cotidiano se mide por su capacidad de proteger la membrana. La capacidad de ver las ofertas falsas crece, y tu pulso recupera dominio sobre la interferencia. Tu práctica diaria no es teatro, sino protocolo operativo. Coloca el aliento vital en el entrecejo interno con ritmos medidos, fija horarios inamovibles y registra con precisión las incursiones de la interferencia. Nombra cada maniobra promesas de alivio, culpas heredadas, silencios que venden dependencia, para quitarle anonimato al atacante. El anclaje monádico se demuestra con constancia. La repetición disciplinada refuerza el escudo de frecuencia hasta que la presión parasitaria pierda interés y el terreno de acción quede reducido. El círculo que elijas define la velocidad del avance. Convoca a quienes sostengan su propio escudo de frecuencia y acepten pactos sencillos: silencio guardado, tiempos y comidas protegidos, no solicitudes públicas de permiso. Cuando dos anclajes monádicos se alinean, la resonancia conjunta limpia la interferencia con mayor rapidez. La sincronía compensa fugas, compacta la vasija y limita el mercado donde la presión parasitaria comercia con miedo. No busques espectáculo. La disciplina colectiva es técnica que multiplica eficacia y duración. Las tentaciones acudirán disfrazadas de alivio inmediato. Comodidad que pide entrega, voces que ofrecen permiso fácil, gestos que reclaman obediencia visible. Reconócelas como pruebas estratégicas diseñadas para reabrir grietas en la membrana, no como fallos personales. Responde con procedimiento. Restituye patrones de aliento vital, vuelve a horarios inamovibles, y reconstruye rituales que tensen el escudo de frecuencia. Nombra cada maniobra en voz clara. Al perder su anonimato táctico, la presión parasitaria queda sin mercado, y tu soberanía recupera terreno. La observación interna se transforma en cartografía cuando te sientas con el aliento vital y escuchas las voces que reclaman tu vasija: miedo, culpa, promesa de salvación fácil. Nómbralas, trázalas y ubica sus entradas. Momentos del día, gestos que las alimentan, palabras que abren la puerta. Al mapearlas, el anclaje monádico recupera horizonte. La mónada reconoce su eco sin intermediarios y las habilidades innatas resurgen. Discierne con precisión, manifiesta con intención y sostén la práctica diaria que ancla la soberanía en lo cotidiano. Permanece igual que quien cuida una llama. Cada día sostiene el aliento vital, afina la membrana y registra cuando la interferencia intenta colarse. Espera las pruebas y no te sorprendas. La comunidad de poder depende de que cedas, y esa expectativa es combustible para la presión parasitaria. Resiste con protocolos claros, horarios,
Pactos, ejercicios de escucha que devuelven la frecuencia a su pulso original. Reúne aliados que sostengan su vasija. La compañía disciplinada convierte la práctica en acto público de soberanía. Cuando el portal se consolida, la experiencia de unidad se vuelve motor que desplaza estructuras opresoras. Tú te conviertes en catalizador porque tu vasija opera desde el anclaje monádico, y el escudo de frecuencia responde sin titubeos. Ante ofertas de control aplica la táctica aprendida, mide aliento vital, restituye patrones, convoca pactos de silencio y protege tiempos. La manifestación se vuelve tangible y eficiente. No es indulgencia ni trampa, es técnica aplicada. No abandones la práctica. Cada acto cotidiano que respeta la vasija es paso irreversible hacia la soberanía. Tú ahora posees un conocimiento vital, la revelación de cómo ingresar en la monad, el estado divino que te permite reclamar tu soberanía. Las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Ahora es el momento de actuar y transformar tu vida. El poder está en ti y en tu decisión de dar el siguiente paso. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos que tantos han intentado ocultar. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto, esto es, la palabra no escrita. Tu descubrimiento no termina aquí. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.